Kaixo, Arratsaldeon. Aquí estamos con Juan Cruz y Gravide. En principio esto no iba a ser una entrevista, iba a ser una tertulia, pero hemos cambiado sobre la marcha el formato y lo primero que hay que decir a todos los espectadores es que tenemos ante nosotros al recentísimo Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2018. Enhorabuena, Juan Cruz, y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. Y como iba a ser una conversación a varias voces y lo hemos dejado en una conversación a dos nada más, mejor conviene empezar, bueno, pues como dijimos hace mucho tiempo, por el principio. ¿Qué es lo que te atrajo de la poesía en un primer momento? ¿Cómo llegaste a ella? ¿Qué te llevó a dedicarte a escribir versos? Y ahora estoy hablando de versos de poesía para adultos, no poesía infantil. Sí. Yo traía de niño, traía como cierta tendencia. En vísperas, me acuerdo, en vísperas solían ser por la tarde y se solía cantar un fragmento del Apocalipsis en euskera. Ezaugarri handi bat agertu zan zeruan, una señal apareció en el cielo, una mujer vestida de estrellas con la luna en los pies, bueno, con el sol en la cabeza, la luna en los pies y tal. Y esas piezas que no entendía ni jota, pero me atrapaban y me llevaban a un estado en el que pues, me lo aprendí de memoria, lo repetía. Sensaciones de estas. Luego, así más, me metí más en el mundo de la poesía, con la poesía protesta en la adolescencia, en la juventud, escuchando a Paco Ibáñez, los poemas de Alberti, pues esto, ¿no? Y luego también los poemas que cantaba Nacho de Felipe, de Gabriel Aresti. Me metí mucho a través de la música. Solíamos estar en los ensayos de Esdo Cameiru, nos colábamos, donde solíamos estar detrás de las cortinas. Entonces yo, pues, bueno, 2 o 3 amigos allí solíamos estar escuchando pues, los poemas. Yo, la primera vez que oí recitar a Arce, ¿no? Era la primera vez que oía recitar a alguien, así en público. Bueno, en público, estaban ensayando. Pero entonces pues solía estar allí pues, flipando lo que se dice, ¿no? Esas fueron unas experiencias que me llevaron a escribir. Mis primeros poemas pues fueron pegados en las paredes de Tolosa, me acuerdo, el día que mataron a los obreros en Gasteiz. Hice un poema y con los amigos estuvimos poniendo pasquines con el poema por la calle. Gasteiz, Gasteiz, martxoak iruditu, langilearen odolak zure kaleak gorritu. Entonces pues, eran poemas así, protesta de aquella época. Y luego ya en la carrera de filología, trabajando de maestro, ahí ya me metí pues, más en serio con la poesía que se hacía en aquel momento. Ya había pasado la etapa de la poesía social, habían pasado los novísimos y bueno, y hubo en mi caso hubo un redescubrimiento de una relectura de Machado, que había leído yo en mi adolescencia, pero de Machado, de Juan Ramón Jiménez, que entonces me solía dar un poquito de vergüenza por el ambiente que había y tal. Sí, no estaba de moda. No estaba de moda y a mí me chiflaba. Yo leía a Juan Ramón Jiménez y volvía a él, y ahora lo digo sin pelos en la lengua, ¿no? Pero entonces pues daban no sé qué, con 23, 24 años, decir que leías a Juan Ramón pues era un poco esto, ¿no? Fue ese el ambiente en el que empecé a escribir para adultos y bueno, pues me atraía mucho la poesía simbolista, la poesía filosófica también. Bueno, ya sabes, en la juventud pues intentas buscar lo hondo, pues bueno, a través muchas veces no de lo sencillo, sino de lo complicado, ¿no? Porque
te parece que lo sencillo pues no es hondo, ¿no? Luego ya con el tiempo te das cuenta de otras cosas. Aparece en muchos sitios y en muchos críticos también, lo acabas de nombrar, el simbolismo. Sí. Pero no es tu simbolismo el simbolismo del siglo XIX francés, precisamente. No. Hay muchas diferencias, puede haber alguna referencia. Sí. Es cierto que en tu poesía hay referencias a muchísimos poetas, yo diría desde los clásicos Sí. hasta... Romanos y griegos, sí. Sí, hasta la misma de Szymborska, posiblemente, Sí, ¿no? Aparece por ahí. Sí. Pero, ¿qué simbolismo es el tuyo? ¿Qué simbolismo es el que te impulsa a escribir esos versos que a veces parecen medio surrealistas Sí. y a veces son absolutamente cotidianos? Sí. Hay un uso del simbolismo unido en parte a Rilke, al idealismo alemán y a San Juan de la Cruz. O sea, es como una especie de intento de elevación que en el poema mismo sufre un rebote, intenta, o sea, es como un cohete que sube, rebota y acaba el poema en lo cotidiano y normalmente además con alguna expresión irónica. Esa ha sido la me he dado cuenta después de haberlo escrito y de haber publicado y tal, pues sí, es esto lo que ocurre en el poema, ¿no? Hay como un intento de elevación, un intento así como de poesía sublime que acaba en lo cotidiano y manchado, ¿no? Manchado de realidad y de sangre y de sudor. Sí. Sí, esa característica que comentas la había señalado en varios poemas. Por ejemplo, tengo aquí uno, Infinito egoísmo, del libro Marra, línea de fugacidad. Y se presenta muy bien al final. Es como si el final de repente diera toda la vuelta al poema y nos lo pusiera de frente, pero desde el otro lado del espejo. El poema lo dice mejor que yo. A ver, infinito egoísmo, sed de ser, el infinito egoísmo de la adolescencia. Rimbaud. Eterna generosidad, fuente de vida, torreón de muerte. Música de brusquedades tan tiernas. Carne de cañón para vampiros y subsidiarios, sedientos de sangre. Punto, línea en blanco, ser profesor asusta. Claro, Sí. es... Sí, me lleva a la realidad cotidiana directamente, ¿no? El Sí. poema, ¿no? Y esto lo haces muchísimo, especialmente sí. En este libro. Sí. Casi es como una marca tuya de estilo. Sí. Sí, es un poco, pues eso, ¿no? Parece que estás hablando en abstruso, estás hablando de una cosa misteriosa, a veces casi del submundo y tal, pero al final estás expresando una realidad que estás viviendo en el aula, ¿no? Y la estás expresando con unas palabras, las sensaciones internas, ¿no? Ser profesor asusta, porque sí que asusta. Luego aparece como otra característica, yo diría, muy importante, la presencia de la infancia. Más que de la infancia, los primeros años, 1 o 2 años, los bebés van apareciendo por ahí, el mamar de la teta, la sonrisa de bebé, el chupete, no sé qué. ¿De dónde viene ese mundo de la infancia más primera? Que hay una ternura desbordante. Sí, para mí es el hilo al que me agarro, el gran motivo de mi vida. Si no, el sinsentido de la vida, si racionalizas un poco y empiezas a intentar encontrar sentido a la vida y acabas diciendo, mejor lo dejamos, ¿no? Pero... Como el cordón umbilical que te une con la madre tierra. Sí, la madre tierra, la existencia y la ilusión por vivir y por experimentar. Yo, cada vez que veo un bebé
Y sus sonrisas. Y sus sonrisas, sus movimientos. Puede ser un bebé cercano, un bebé que veo ahí con una madre o en una silla, ¿no? Miro con discreción, no intento hacerlo, pero sí que es una vivencia y esa vivencia la intento, a través de la poesía, la intento convertir como en una especie de grito existencial. Mi existencialismo no es nada sartriano, ¿no? Pero afortunadamente diría yo. Hay otra búsqueda que es también patente en toda tu poesía, y en este caso en toda tu poesía infantil y en toda tu poesía adulta, que es el de la palabra precisa, el de el mínimo gasto pero la máxima precisión. De hecho, de alguna forma se ve muy bien eso en los haikus, 3 líneas, pero 3 líneas magnéticas, en los mismos aforismos. El de También las verdades mueren me parece un libro esencial. Bueno, primero el título. Sí. Me pareció genial, en cuanto me enteré, no había leído nada y dije, También las verdades mueren. Yo soy muy aficionado al universo, a la astronomía, sí. Y algo que siempre digo cuando estoy enseñando el cielo a la gente que me rodea es que les digo, mira, todo en el universo, hasta el mismo universo, ha nacido en un momento y se nos va a morir. Lo que pasa es que pues, no es comparable a nuestra edad. Vivimos aquí un suspiro, nosotros, los planetas viven un suspiro muy largo y las estrellas mucho más, ¿no? Pero también las verdades mueren. Qué importante, ¿no? Darnos cuenta. ¿Qué es lo que te interesaba recoger en este libro sobre todo? ¿Cuál era tu intención, si es que podemos hablar de intención última, con este También las verdades mueren? Las experiencias de vida que he tenido, las experiencias a todos los niveles, experiencias psíquicas, físicas, mentales, como profesor, pero como simple ciudadano, como padre, las experiencias vitales que he tenido, ¿no? Como hijo, ¿no? He intentado destilar de ahí mis verdades, que para cuando ya pongo el punto final ya se están muriendo, ¿no? Porque eso es una dinámica que es como un círculo, ¿no? Las estrellas que tú has citado, ¿no? Pues las estrellas, muchas de las que estamos viendo, están muertas, no existen en este tiempo, ¿no? El fenómeno del tiempo, si lo llevamos a unas dimensiones enormes, grandes, te marea. Tú imagínate el tiempo al otro lado del universo, pues es que no puede ser el mismo. Yo me imaginaba de niño, yo creía en Dios y en la Virgen y en el cielo, que además me lo tomaba muy en serio. Y solíamos me fui a estudiar de seminarista y tal, y solíamos hacer meditación. Yo solía entrar en unos estados muy potentes en las meditaciones. Y me imaginaba mi vida, bien, voy a ser bueno, voy a hacer las cosas bien, voy al cielo, qué bien voy a estar. Y luego aparecía la palabra siempre, por toda la eternidad. Me entraba un mareo, un vértigo espectacular, ¿no? Y ese vértigo, pues, es el que hace que mis verdades se vayan muriendo. Tus verdades, pero yo apuntaría algo más. Son verdades, pero que tienen una tensión universal. Leo algunas. Sí. No hay suelo bajo el suelo de las ideas. Yo creo que esto lo puede suscribir perfectamente la persona que veamos en la calle Primera, y lo puede suscribir Heidegger, y lo puede suscribir Kant, y lo puede suscribir Newton. Vivir es un titubeo.
y también produce mareo, esa verdad. Una conversación apacible fluye como un remanso. De pronto, alguien se siente un experto y se forma un remolino. Dios mío, qué miedo a los expertos. Y así tienes todo un libro maravilloso, todo un libro estupendo, y contra esa racionalidad absolutista de los que están sentados en la verdad, bien sentados, me encanta, solo por citar una, la racionalidad sin fisuras acumula peligrosos gases tóxicos. Para evitar que exploten, se precisa un tubo de escape, algo de locura o mística. Ahora me hace gracia. Oye, gracias. ¿Qué te han comentado los amigos, no los críticos, sobre el libro? Si es que los amigos comentan algo de los libros. Sí, a veces sí. Bueno, hoy mismo he estado con uno que le ha regalado este libro a otro amigo y tal, y ya le he dicho, ya te llevaré otro y tal. Y sí, pues encuentran destellos de lo que ellos, muchos me decían, me hubiera gustado haber pensado esto. Sí, eso por un lado. Y por otro lado, a veces, uy, pues del todo de acuerdo no estoy con esto y con esto. Y me encanta eso también, ¿no? Porque yo mismo ahora... Porque de eso va. De eso va. No hay verdades que no mueran. Eso es. Entonces, pues sí, claro, muchos amigos quieren encontrar un acuerdo total. Y pues, esto es muy cómodo para eso, ¿no? Pero bueno, pues ya luego discutimos, ¿no? Pues después de comer y tal. Que serían las comidas de amigos sin discusiones posteriores. Claro, eso es. Hay también en toda tu obra una enorme riqueza estrófica, de formas, de ritmos, de métrica. ¿Esto te surge así de forma natural? ¿Te lo trabajas? ¿Cómo construyes el poema? Esto es un juego que llevo practicando desde la adolescencia. Entonces acaba saliendo sin pensártelo. Es algo que llevas dentro. En este momento acaba saliendo sin pensártelo. ¿Y cuando tenías 20? Ah, no, eso jugaba con ello. Jugaba y hacía pruebas y me salían unas chapuzas, ahora también de vez en cuando. Y entonces, pues, es un juego, ¿no? Continuar con las formas, con imitaciones de haikus, imitaciones de sonetos, de estrofas populares, ¿no? La tensión entre la libertad y la perfección de la estrofa. A veces la perfección de la estrofa te constriñe y hay un interior que se revela y rompe la estrofa. Ese tipo de cosas, ¿no? Que, bueno, es un juego que a veces te crea además crea una tensión poética para crear, ¿no? Para crear nuevos... Una tensión que dominas perfectamente. Repasando tu obra, por ejemplo, aquí de May Luisilla, de Martillo Silencioso, hay un soneto bat y eslari ari en euskera, porque está escrito en original en euskera. Y luego lo traduces, por cierto, fantásticamente. Como traductor, o sea, porque en euskera juegas muchísimo con expresiones populares, con modismos de la lengua, con giros que en castellano no existen. No existe, no. Hay que Tú encuentras la solución siempre. Hay que buscar otros. Sí. Entonces pones soneto del exiliado en la traducción con una nota. Traducción algo libre adaptada a la forma del soneto. Pero claro, lees el soneto y en castellano es un soneto también perfecto, igual que el soneto en euskera. Aquí hay mucha técnica, mucho dominio, mucho trabajo, no sé, o mucha intuición de poeta bueno. Mucho trabajo. Yo estuve en los cursos de doctorado estudiando a Petrarca, estudiando al Marqués de Santillana, Hernando de Acuña,
todo era soneto. Hice un trabajo también sobre métrica y estilística con un profesor maravilloso de la UNED. Entonces, pues, ahí fue una cosa, primero profesional, ¿no? Desde mi carrera, que me encantó. Luego estuve muchos años en la sección de literatura de Euskaltzaindia con Archelar, Juan Mari Lecona, Juan Mari Lecona dominaba la estrofa, dominaba la técnica del poema maravillosamente, y ahí pues me fue dando herramientas continuamente, ¿no? Es algo que yo tampoco es que lo hiciera con un objetivo de que con esto voy a hacer, sino era algo casi cotidiano en el que yo estaba inmerso, y eso mismo te va dando herramientas, pero no me ha gustado utilizar esas herramientas como diciendo hago una planificación de la leche y aquí voy a usar el martillo y aquí el destornillador. No, es un poco, lo tienes, vas jugando con eso, te vas alimentando con eso y luego te sale. ¿Cómo puedo traducir un poema mío? Porque he estado en la universidad dedicado a esto durante mucho tiempo, y luego aparte como aficionado a la traducción, pues desde niño. Nosotros traducíamos con 13 años el Nuevo Testamento, el seminario, y entonces pues nos entrenamos así. Tuve la suerte de esto, ¿no? de jugar sobre todo con el castellano y el euskera, algo de latín, pero sobre todo el castellano y el euskera. Al francés también, más del francés, al francés no sería capaz, ¿no? Pero del francés hacíamos traducciones de joven también, y hacemos cosas. Y ahora me sigue gustando, ahora estoy con el inglés, pues a mí pues los libros para aprender inglés y tal me aburren un poco, pues prefiero traducir obras simples para niños. No diría que sea un trabajo simple. Bueno, pues Juan Cruz, una última pregunta. Sí. Además de escribir narrativa, cuentos, poesía infantil, juvenil, poesía para adultos, tienes un trabajo en la academia, eres Euskaltzain. ¿Qué es lo más divertido de la academia? Bueno, ahora mismo estoy un poco out, ¿no? Porque la parte que me interesó a mí, estuvimos haciendo un diccionario de términos literarios que duró muchos años, ahí aprendí un montón. Luego ya los temas que vinieron después pues ya no iban mucho conmigo, y entonces me aparté un poquito, ¿no? Me divierte mucho, pues las discusiones me encantan, porque la gente se calienta por una preposición, bueno, en euskera no hay, por una forma de declinación, y es capaz de pegarse, ¿no? por un sufijo, ¿no? Y eso es que son muy importantes. Lo miras de fuera y pues es una obra cómica preciosa. Y ya por fin, último, ¿algún nombre que nos recomendarías? ¿Alguna obra, algún título, así a bote pronto? Ya sé que es robarte... Sí. Un libro que he releído hace poco... Puede ser novela, puede ser ensayo, poesía... Es un libro que me marca mucho. Es Filosofía y Poesía de María Zambrano, por ejemplo. Lo he releído hace un mes, sí. Y lo tengo ahí todo subrayado y no lo voy a repetir. Soy un poco desordenado con los libros, pero ese lo tengo en un sitio de honor. De honor, sí. La miña, es que Juan Cruz. Es que